Carísimos hermanos en el Señor, paz a vosotros, hermanos. Bueno, nos sentimos muy alegres en esta tarde de este día de reposo, ¿verdad? En el cual nuestro Dios Todopoderoso nos permite el poder estar reunidos. No sabemos si va a ser el último de nuestra vida, porque nuestra vida, dice la palabra de Dios, que es como un soplo. Así dice la palabra de Dios. Santiago dice que es como la nieblina, que hoy es y mañana o de repente ya no es. Entonces no sabemos si va a ser el último sábado que vamos a estar acá, pero queremos vivir otro, ¿o no es cierto, hermanos? Pero eso solamente Dios lo sabe. Vamos, hermanos, a leer una porción en las Santas Escrituras. Le invito que leamos en segunda de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Y vamos a leer por ahí el versículo número 12. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 12. Le invito pues para que abra su escritura y de esa manera usted pueda ir considerando lo que en esta hora vamos a estar estudiando. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Le vamos a pedir que Él nos dirija. Le invito a que me acompañe. Oremos, hermanos. Bendito Padre, tú que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos gracias porque estamos tus hijos reunidos en esta tarde de tu día santo, con ese propósito de alabarte, de bendecirte y de seguir alimentándonos en tu palabra, para poder seguir, Señor, perfeccionándonos en ese conocimiento y en esa vida, Señor, que te agrada a ti, Señor. Sabemos que nuestra vida debe de ir en un progreso constante, Señor, de manera que cada día vayamos siendo mejores delante de ti, delante de ese mundo que nos ve. Te rogamos pues para esta hora que nos dirijas a través de tu Espíritu y que así tu palabra, Señor, pueda ser de bendición en cada uno de nosotros. Te rogamos estos favores y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas, por favor. Tenemos para esta tarde un tema, hermanos, con un enfoque doctrinal, con el propósito, hermanos, de recordar algunas cosas que de repente a usted y a mí se nos ha olvidado y que es necesario el poder, hermanos, analizarlas para que si no las estamos haciendo, pues las retomemos, puesto que a veces las cosas se nos olvidan. El apóstol Pedro le dice a la iglesia: yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan. Todo, hermanos, lo que en la iglesia se estudia de la palabra de Dios no son cosas nuevas, son cosas que usted y yo ya conocemos, pero que de repente o se nos olvidan o de repente nos hacemos renuentes para poner por obra aquellas cosas que usted y yo sabemos que tenemos que hacerlas. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de los deberes que como cristianos, que como hijos de Dios tenemos para con la iglesia. ¿Cuáles son esos deberes que como hijos de Dios tenemos para con la iglesia? Estamos hablando, hermanos, de la lección número 12 de las primeras 15 lecciones de nuestro manual doctrinal. Seguramente a usted, hermana, ya se le olvidó y es necesario recordarlas, es necesario hacerlas ver, porque cuando a nosotros se nos olvida algo, hermanos, podemos estar cayendo en graves errores que nos hacen ver mal ante las demás personas. Máximamente, hermana y hermano, cuando hay visitas dentro de la iglesia y las visitas se fijan en nuestro comportamiento, que muchas veces no es el correcto. Y son cosas, hermanos, que están contemplados en la doctrina y que por ello ahora en esta oportunidad vamos a hacer mención
de esta lección tan importante, ¿verdad? Lección número 12, deberes del cristiano para con la iglesia. Y el propósito de todo esto, pues, es que nos analicemos, que nos consideremos, que nos evaluemos, y pues si hay algo en lo cual estamos defeccionando, vamos a decirlo de esa forma, lo tenemos que corregir, lo tenemos que mejorar. Fíjese que en primer lugar, entre los deberes que como cristianos tenemos para con la iglesia, está, hermanos, el respetar el ministerio que dentro de la iglesia hay. Sabemos que la iglesia, hermanos, no es una iglesia, no es un cuerpo acéfalo, es un cuerpo que también tiene una cabeza. En el campo espiritual todos nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia, ¿quién es, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo ha encargado a hombres para que estén administrando a su iglesia. Y dentro del ministerio de la iglesia están todos los ministros, todos los diáconos, todos los obreros, todos aquellos que desempeñamos una labor eclesiástica dentro de la obra del Señor. Como miembros de la iglesia de Dios tenemos como deber el poder respetar al ministerio de la iglesia. Y obviamente, ¿verdad?, que esto es recíproco, porque como hemos venido hablando en las lecciones de la mañana, donde hemos venido diciendo que ante los ojos de Dios todos somos iguales y todos nos merecemos un respeto, todos nos merecemos la misma consideración del uno para con el otro. Pero resulta ser, hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros no queremos respetar a los que han sido puestos por Dios para administrar a la iglesia del Señor. Fíjese que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo número 13 y el versículo número 17. Si usted quiere lo lee, por favor, mire lo que dice Hebreos capítulo 13 y el verso número 17. Dice de esta manera, vea usted cómo dice. ¿Ya lo tiene? Obedeced a vuestros, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores. Y dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan, dice, por vuestras almas. Y agrega allí un punto muy importante, como quienes han de dar, dice que, como quienes han de dar cuenta. Y dice, háganlo así, dice, para que lo hagan, dice, ¿cómo? Para que el servicio que hacen dentro de la obra de Dios lo hagan con alegría y no lo hagan quejándose, porque esto, dice, no es provechoso. El deber que como miembros de la iglesia de Dios tenemos para con el ministerio es respetarlo. Y el apóstol, el escritor a los Hebreos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Es que, hermana y hermano, a veces nos cuesta eso. ¿Y por qué a veces nos cuesta eso? Más cuando muchas veces vemos, hermanos, en los líderes de la iglesia, que son hombres a veces que no tienen mucha experiencia, o a veces que son menores que nosotros en edad, o a veces los vemos demasiado jóvenes, o a veces los vemos demasiado, digamos, faltos de preparación, vamos a decirlo de esa forma, y de repente no los queremos respetar y no queremos hacerles caso. Es que a veces se han dado casos, hermanos, donde hay miembros de la iglesia que se han atrevido hasta a decir, ¿y este qué me va a enseñar a mí? ¿O este qué me va a decir a mí? Que vaya a mandar a su casa. Es que no se trata de eso, mi amada hermana, mi amado hermano. Recordemos que aquí estamos dentro de una congregación donde lo que se procura es hacer todas las cosas en orden y decentemente. Todas las cosas se hacen bajo los parámetros establecidos dentro de la misma iglesia. De tal manera que cualquier determinación que el consejo local, que la administración de la iglesia tome en consideración hacerlo, la iglesia tenemos que estar en la disposición de apoyar. Y como yo le dije en una oportunidad,
En lo particular, no piense de que yo alguna vez le voy a imponer algo, sino que siempre va a ser llevado a consideración por cada uno de nosotros, por todos en general, para que todos concordemos y tratemos de construir, ¿verdad? Todos un solo equipo, que trabajemos con un solo objetivo, con un solo propósito, que es enfáticamente, hermano, engrandecer el reino de nuestro Dios. Ese es el propósito por el cual trabajamos los servidores de Dios. No estamos aquí para mandar y hacer o complacer o hacer que se complazcan los caprichos nuestros, sino más bien estamos, hermanos, para contribuir a la obra del Señor. Y la iglesia debe de contribuir a que ese trabajo que los pastores, que los obreros hacen, hermano, tenga buenos resultados. ¿Y cómo es que se logra eso? Cuando nosotros somos obedientes. ¿No es cierto, hermano? Cuando nosotros somos sujetos, cuando nosotros aprendemos a atender el llamado que, hermanos, que los servidores nos hacen. El consejo local, estamos sujetos a una administración, está la directiva de distrito, está gobierno ejecutivo. ¿Saben ustedes que nosotros no hacemos algo sin antes informarle a la administración? Siempre mandamos un informe mensual. Fíjense que esto queremos hacer y queremos contar con la aprobación de ustedes. Si ellos nos dicen que sí, la hacemos. Y si ellos nos dicen que no, ¿la podemos hacer? No la podemos hacer. ¿Y por qué las cosas tienen que ser así, hermanos? Porque hay un orden establecido. A veces uno se puede sentir disgusto, ¿verdad? Se puede sentir inconforme y puede decir uno: es que estos hermanos nada le aprueban a uno, mejor no voy a servir, mejor no voy a colaborar, mejor no voy a trabajar. Hermanos, todo lleva un orden. A veces la administración a uno le dice: hermano, por esta causa no puede hacerla ahora. Como les ponía el ejemplo el otro día, nosotros teníamos el programa de la reunión con todos los bautizados, la teníamos para hace aproximadamente unos 15 días atrás, ¿sí o no? Para el 28 de enero la teníamos programado, pero nos dijeron que no la podíamos hacer, ¿verdad? Por una reunión que estaba. Uno dice: vaya, está bien, la vamos a dejar para el 4, dijimos, pero luego vino y dice: vienen las elecciones, y entonces dijimos: no, mejor la vamos a dejar hasta el 11. Y ahorita pues ya estamos en ese programa. Pero le digo, hermanos, todo obedece a un orden al cual usted y yo debemos de sujetarnos. Hay un programa de actividades que el ministerio a nivel nacional elabora para todo el año. Gobierno ejecutivo pone las actividades que se van a realizar durante el año. Luego el distrito pone sus actividades que va a realizar durante el año también. Y saben una cosa, la directiva de distrito, cuando hace su programa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ver el programa de gobierno ejecutivo y decir: aquí tiene una actividad gobierno ejecutivo, no vamos a poner una actividad sobre esa actividad, sino que se va a buscar otra fecha. Y de igual manera el consejo local no puede ponerle una actividad sobre a gobierno o a qué, o a directiva de distrito. Tenemos que buscar otra fecha. Y ese es el orden, y debemos de aceptarlo para que de esa manera la iglesia camine en orden, ¿verdad? Y que tengan los mejores resultados. Entonces, dice aquí el escritor a los hebreos, ¿verdad? Obedecer a vuestros pastores, dice ahí, y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. He puesto un ejemplo, hermanos, en cuanto al desarrollo de las actividades que la iglesia hacemos. Pero si ya nos referimos a un campo espiritual de la iglesia, si de repente el pastor o el consejo local nos hace una observación, ¿cómo la debemos de tomar nosotros? La debemos de tomar con mucha humildad. La debemos de ver, hermanos, como algo que los hermanos están haciendo, porque en cierto modo ellos están velando. ¿Por qué? Por nuestras almas. O de repente podemos tomarlas como alguien dijo en una oportunidad, ¿verdad? A mí no me van a estar diciendo qué hacer, yo tengo que hacer como yo quiero. Pero imagínese usted, a veces queremos comportarnos como queremos hacer, hermanos, o como nosotros queremos hacer,
y nos estamos llevando de encuentro la sana doctrina. ¿Y cree usted que no es justo, no es conveniente que el pastor, el consejo local, de repente tenga que hacerle observaciones a usted, hermano? Es justo y es conveniente. Y no lo hacemos por quererle incomodar, por querer caer mal, sino que lo hacemos porque esa es nuestra responsabilidad. No podemos estar viendo las cosas que están mal y hacernos como los que no vemos, hacernos los ciegos, hacernos los que ignoramos lo que está pasando. Es como que usted en su casa, usted no puede ver que sus hijos están peleando y usted solo se va a quedar viendo nada más. ¿O sí va a hacer eso usted en su casa, hermano? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Rápidamente, ¿verdad? Dice la hermana, voy a agarrar un cincho y lo voy a castigar. Aquí no vamos a agarrar un cincho, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de platicar. Y eso, hermana y hermano, usted y yo lo tenemos que ver como algo normal, como algo, hermanos, que es necesario hacerlo para que las cosas, vuelvo a repetir, vayan caminando bien. He puesto dos ejemplos ya, ¿verdad? En el campo eclesiástico, cómo debemos de sujetarnos a las determinaciones, de programaciones y todo eso. Y en el campo espiritual, hermano, cualquier observación. ¿Usted cree que de repente el distrito, gracias hermano, usted cree que de repente el distrito a nosotros no nos hace ver cositas que de repente ven mal en nosotros? ¿Cómo no, hermanos? A nosotros también nos hacen ver. Por ejemplo, fíjense, hermano, que estamos viendo de que a la hora de los cultos hay muchas hermanas ahí en la cocina. Son observaciones que el distrito nos hace. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si el distrito nos hace esa observación? Por ejemplo, podemos decir, a ustedes ocúpense allí en su trabajo, hagan ahí, ¿verdad? Pero no se metan. No podemos hacer eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humildemente decirle a los hermanos, gracias hermanos por la observación, y vamos a intentar, ¿qué? Corregir, vamos a intentar, ¿verdad?, enmendar esto. Gracias. Es que, hermano y hermana, es necesario a veces que hayan otros sobre nosotros para que nos estén diciendo, ¿verdad?, cómo debemos de hacer las cosas para que las cosas no se salgan del orden. Y parte del respeto al ministerio es, hermanos, obedecer a los pastores en aquello, hermanos, que nos hagan ver en lo cual pues nosotros estamos fallando. Y también, hermana y hermano, hay otro punto muy importante, el respeto, ¿verdad? Que solo porque lo vea usted chiquito al hermano, o porque lo vea con alguna deficiencia, con algún defecto, usted se va a andar burlando de él. Es que miren, hermanos, muchas veces se ha llegado al irrespeto del ministerio de la iglesia, que a veces hasta sobrenombres se le ponen a los hermanos que están al frente de la iglesia. Y esa es una falta de respeto. Yo no quisiera que el día de mañana, pues, algunos de ustedes, ¿verdad?, anden un sobrenombre hacia mi persona, ¿verdad? Porque sería muy feo. O se sentiría contenta usted, hermana, que de repente le pongan un sobrenombre. Nadie se siente contento de eso. Sin embargo, déjeme decirle que muchas veces esas cosas se dejan ver. Por ejemplo, yo conocí a un hermano pastor que la iglesia, ¿saben cómo lo identificaban? Le decían el frijolito brincador. Imagínese usted. Esa es una falta de respeto. El frijolito brincador, porque el hermano era morenito y era más gordito que yo, ¿verdad? Y pues así se expresaban los jóvenes y hasta las hermanas. Tenga cuidado, hermana y hermano, cómo se expresa hacia los hermanos del ministerio, inclusive no solamente a nosotros, sino no solamente a los hermanos del ministerio, sino que también con todos nosotros, porque todos nos merecemos respeto, ¿o no es así? Todos nos merecemos respeto. Yo me acuerdo de aquel rey David, ¿verdad?, cuando se le dio la oportunidad de quitarle la vida al rey Saúl. ¿Qué dijo David, hermanos? Dice, que escrito está, dice, aun cuando los soldados de David le dijeron, he aquí el Señor ha puesto en tus manos, ¿a quién le dice? A Saúl, el que te persigue para quitarte la vida. Sí, David tenía
todo a su favor. Si dice que Saúl había entrado a una cueva, dice, para cubrirse, ¿el qué dice? Los pies, dice ahí. Estaba prácticamente desprovisto, hermano, ¿verdad? Estaba allí, hermanos, para que David llegara y ¿qué pasara? Y lo matara. Pero cuando los soldados le dijeron eso a él, le dijo David: vive el Señor Jehová, dice, ¿verdad? Que la palabra dice: maldito el hombre, dice, ¿qué, hermanos? Que toque al ungido de ¿quién? Al ungido de Jehová. Y si nosotros andamos ya poniendo apodos, es de tener mucho cuidado en ese respecto, hermanos. Pablo, por consiguiente, ¿verdad? Pablo, por consiguiente, allá en Hechos capítulo número 23, del verso número 3 en adelante, dice que a uno de los sumos sacerdotes, él no sabía que era el principal, y le dice: a ti, pared blanqueada, te va a golpear el Señor, le dijo así, ¿verdad? Y entonces dice: al sumo sacerdote le hablas así. ¿Y qué dijo Pablo? Dijo así, ¿verdad? No sabía que era, ¿quién dice? No sabía que era el ungido de Jehová. ¿Por qué todas esas cosas? Es que, hermanos, realmente para los verdaderos hijos de Dios, quienes han sido parte del ministerio, han sido de grande estima. Y obviamente, ¿verdad? Hay un dicho muy popular que se maneja en el mundo. ¿Y cuál es el dicho? El respeto no se impone, sino que el respeto, ¿qué es lo que hace? Dice: el respeto se gana. Y ese es el propósito que debe de existir en cada uno de los administradores, en cada uno de los trabajadores de la obra del Señor. Ganarnos ese respeto a pulso de ¿qué? A pulso de trabajo y de ese buen trato que como iglesia se merecen, hermana y hermano. Nuestro objetivo nunca es faltarnos el respeto ni hacernos sentir mal los unos a los otros. Muchas veces hay que aceptar, hermanos, que nosotros como miembros de la iglesia nos sentimos mal por algo que el predicador dijo o por algo que el pastor dijo. ¿Y sabe por qué muchas veces nos sentimos mal? No es porque lo que el pastor haya dicho haya estado mal, sino porque muchas veces nosotros andamos mal espiritualmente, hermanos. Y se han fijado que cuando uno anda mal espiritualmente, todo lo que se dice, piensa que es para quién, hermanos. Es para uno. Y que el pastor quizás tiene algo contra usted, ¿verdad? Y nos sentimos ofendidos, nos sentimos dañados, nos sentimos lastimados. Y a veces decimos: yo cómo voy a respetar si ese hombre o ese predicador siempre está golpeándome, siempre está haciendo ver las cosas que él sabe que yo estoy haciendo mal. Y dice: él cree que yo no me doy cuenta, si él por mí lo está diciendo. ¿No se ha fijado que hay veces que así interpretamos nosotros las predicaciones que se dan desde este lugar, hermano? Que el predicador lo que está hablando, lo está hablando por mí, dice uno. Y no es así, hermano, ¿verdad? Es Dios el que está hablando y es Dios, hermanos, el que nos está haciendo ver las cosas que tenemos que corregir. ¿Para qué? Para que mejoremos, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere, hermano, que nosotros caminemos, hermano, en contra de la voluntad de nuestro Dios. Hay una parte muy importante aquí en la lección y es lo que dice literal B. Respetar al ministerio de la iglesia no implica consentir en los pecados, dice, que ellos puedan cometer. Fíjese, porque a veces podemos pensar eso, pero no. Aquí la doctrina es clara y dice: la doctrina diga que usted debe de respetar al ministerio de la iglesia, eso no quiere decir que usted va a consentir los pecados que los administradores puedan cometer. Si usted detecta alguna falta grave en cualquier hermano directiva, ¿qué es lo que debe de hacer? Dice la doctrina. Dice ahí: avise inmediatamente a la directiva correspondiente. No dice que lo ande divulgando con todos así, ¿verdad? Sino que dice: avíselo a la directiva correspondiente. Y en este caso, si hablamos en términos locales, ¿a quién tendrían que buscar ustedes o avisarle ustedes de algo malo que ustedes vean en nosotros, hermano?
¿A quiénes deben de buscar? A la directiva de distrito, así de claro. Fíjense, hermanos, que el hermano Gerson, pues yo lo he visto en esto. Y díganle, así. O al gobierno ejecutivo, son las autoridades que están establecidas. Eso dice aquí, mire. Avise inmediatamente a la directiva correspondiente en forma personal o por escrito con su firma auténtica en la carta. Evite los anónimos, porque hay quienes, mire, de verdad se lo digo, hay quienes que anónimos, mire, cuando no está el pastor, ahí los anónimos, las cartas debajo de la oficina del consejo local, ahí llegan los anónimos. Evite los anónimos, dice aquí, pues no tienen ningún valor, dice. Y esa forma de proceder es incorrecta en la vida del cristiano. Debe uno de decir las cosas, hermanos, como es, ¿verdad? Como son. Yo vi, y hermanos, aquí tengo las pruebas, ¿verdad? Eso manda aquí, ¿verdad? En la enseñanza doctrinal dice, el que a usted se le mande que respete al ministerio, eso no quiere decir que usted va a consentir los pecados que ellos cometan. Estas cosas las sabemos, ¿sí o no las sabemos, hermanos? Claro que las conocemos nosotros. Nadie puede decir que ignora esto. Entonces hay que empezar a practicarlo, hermanos. Hay que respetar al ministerio. No quiero escuchar, hermanos, así se lo digo en el nombre del Señor, que al hermano Cándido o al hermano Wilfredo o a su servidor se le esté refiriendo con un seudónimo, con otro nombre que no sea el de él. Hermano fulano, hermano sutano, esa es la forma. ¿O no es cierto, hermanos? Esa es la manera correcta, hermanos. Es que a eso hemos sido llamados todos, que nos respetemos los unos, a que nos respetemos los unos a los otros. Número 2, vamos a ver, el número 2 dice, habla de la honestidad y reverencia en el decoro y el respeto. ¿Qué quiere decir todo esto? Ya nos olvidó, ¿verdad? ¿De qué habla esto ahorita? Pero este es el literal número 2 de esta lección, que dice deberes del cristiano para con la iglesia. Número 1, respetar al ministerio. Número 2, dice de la honestidad y reverencia al decoro y respeto. Oiga bien esto, entiéndase por honestidad y reverencia al decoro y respeto que las personas deben mostrar cuando visitan la casa de oración. Tome nota de esto. Vuelvo a leer por si se nos olvidó. Entiéndase por honestidad y reverencia al decoro y respeto que las personas deben mostrar cuando visitan a la casa de oración. Se entiende por casa de oración el lugar que la iglesia ha edificado exclusivamente para el servicio de Dios. Nosotros no tenemos todavía una casa de oración que hemos edificado, pero este lugar, yo me imagino que cuando empezaron a hacer culto, lo dedicaron para adoración a Dios, ¿o no, hermano? Entonces aquí, hermanos, debemos de tener respeto como venimos a la casa de oración, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Claro que sí. En nuestra manera de vestir, en toda nuestra manera de cómo nos conducimos en este lugar. Ponga atención, porque esto a veces se nos ha olvidado. Se le dan algunas indicaciones al respecto. Dice, respecto a la mejor manera de respetar la casa de oración, el lugar que ha sido dedicado para la adoración a Dios. Mire, hermano, he tenido oportunidades de estar en iglesias, gracias a Dios, donde la iglesia solamente se ha reunido el día sábado para celebrar sus cultos. Solo día sábado rentan el lugar para celebrar sus cultos. De ahí los otros días de la semana, esos lugares son ocupados por otras personas. No sé si como que de repente aquí nosotros estamos y mañana vienen otros a hacer otro tipo de actividades aquí, y luego venimos nosotros el otro sábado y hacemos los cultos que están. Pues he estado en iglesias y me llamó mucho la atención una iglesia allá en Carolina del Norte que
Miren, ellos rentaban un lugar solamente para días sábados. De allí domingo y todos los demás días de la semana lo ocupaban otras denominaciones cristianas. Y me llamó mucho la atención el primer día que yo llegué, porque todo el ministerio, fíjese bien, todo el ministerio, eran como 15 obreros, se reunió a las 8 de la mañana, todo el ministerio a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana todo el ministerio tenía que estar adelante ya. Y decía el pastor, vamos a hacer una oración, de consagración de este lugar para poderlo utilizar durante este día. Porque no sabemos qué es lo que han estado haciendo en este lugar los otros días de la semana. No sabemos si han estado reventando piñatas, si han estado bailando, si han estado celebrando cumpleaños. Y este lugar, la iglesia lo debe de respetar mientras el pueblo del Señor está ¿a dónde? Mientras el pueblo del Señor está aquí adorando al Señor. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de reverencia. Y debemos de respetar el lugar donde sus santos se reúnen para poder honrar y glorificar su nombre. Mire, hermano, yo me quedé sorprendido porque yo he visto cuántas veces aquí la iglesia ha rentado lugares públicos. ¿Y qué es lo que se ha visto? Solo nos hemos ido a montar ahí, hermanos. Y nunca he visto eso de que hagan una oración: Señor, tu iglesia se va a reunir en este lugar. Y queremos que tú desde ya lo bendigas, para que tu pueblo esté aquí y se pueda gozar delante de tu presencia. Y eso era, hermana y hermano, de todos los sábados. De todos los sábados, todo el ministerio llegaba, pasaba adelante a las primeras sillas, el pastor, diácono, agarraba el micrófono y la hermandad en las sillas de atrás y decía: vamos a orar porque vamos a santificar este lugar para que este lugar lo respetemos mientras estemos acá. Qué bonito, ¿verdad? Eso es especial, hermanos. Y aquí dice, se le dan algunas indicaciones respecto a la mejor manera de respetar la casa de oración. Literal A, guardando silencio. Hermana, ¿le gusta a usted platicar mientras está en el culto? ¿Ah? Mire, aquí dice que hay que guardar silencio. Hay que ser reverentes en esa parte, hermanos. Mire, una hermana me decía, y perdón por las hermanas que están allá atrás, pero una hermana me decía en una iglesia: ay no, hermano, me dice, vea cómo para esa gran platicadera que las hermanas tienen allá atrás, porque no se puede concentrar uno en el culto. Están hablando la una con la otra, el hermano está dando el mensaje, pero ellas tienen otro mensaje allá atrás. Aquí no sé, ¿verdad? No, todavía no me han puesto queja de eso. Solamente lo pongo como un ejemplo. Pero hermano, moderémonos en el nombre del Señor. Es que estamos aquí, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Allí aparece la cita de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y versículo número 2. ¿Cómo dice Eclesiastés 5, 1 y 2? Cuando fueres a la casa, ¿de quién dice? A la casa de Dios, guarda tu pie, dice. ¿Y qué dice que debemos de hacer? Y acércate más. ¿Para qué dice? Para oír, dice. Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace? Que cuando lleguemos a la casa de oración, lleguemos con la disposición de oír, de poner atención, de guardar silencio. Los negocios personales o cualquier comentario entre usted y otras personas los puede hacer fuera de la casa de oración, fuera del culto, fuera de la durante estamos en el culto. ¿Dónde deben estar nuestros ojos fijados? Donde está el predicador hablando lo que Dios nos está, lo que el Señor nos está diciendo. Dice Lucas capítulo 4 versículo número 16 que Jesús fue a Nazaret donde había sido criado, dice ahí, ¿verdad? Y en el día sábado entró a la sinagoga conforme era, ¿qué dice, hermano? Su costumbre. ¿Y qué dice que hizo? Se levantó a leer. ¿Así dice o no dice así? Y se levantó a leer. Y luego dice, y los oídos de todos
Y los ojos de todos estaban, ¿cómo dice? Estaban atentos. ¿A dónde está su oído? ¿A dónde están sus ojos cuando se está dando el culto aquí? Pensemos, hermana y hermano, meditemos en todo eso. Rindámosle el mejor culto a nuestro Dios. ¿Y cuál es el mejor culto? El culto que va acompañado de la reverencia. El culto que va acompañado, hermano, de esa devoción que usted y yo mostramos cuando estamos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Al asistir, dice literal B, hágalo con el propósito de tener un acercamiento con Dios y su pueblo. No asista al templo para hablar asuntos que están afuera de la santidad y del respeto a Dios. Cuando esté en el culto, dice, no entre y salga sin motivo sumamente justificado. Salmo 46:10, ¿cómo dice? Salmo 46:10, veamos. Por ahí está, mire cómo dice ese hermoso salmo. Ahí lo va a proyectar nuestro hermano. Mire cómo dice. Si no, pues yo lo leo por acá, ¿verdad? Ahí está. Estad, ¿qué dice? Estad quietos, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en... Estad quietos, dice ahí. No estén entrando y saliendo, eso quiere decir, ¿verdad? A no ser, dice, por una causa justificada. Por una causa justificada está bien, pero a quienes que viaje agarramos, ¿verdad? De estar yendo cada vez que queremos. Esa es irreverencia. Ese es irrespeto, hermanos y hermanas. Esto es lo que enseña la doctrina, ¿verdad? Que es bonita la doctrina de la iglesia de Dios, ¿o no, hermanos? Y sí, hermano. Y mire, esto contribuye a que cuando las visitas vienen y ven, hermanos, un ambiente de la forma como lo está presentando la doctrina, las personas salen y ¿cómo dicen, hermano? ¿Qué iglesia más? ¿Qué iglesia más ordenada? ¿Verdad que así dicen? ¿Qué iglesia más quieta? ¿Qué iglesia más reverente? Pero cuando se está platicando, cuando se está entrando y saliendo, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos transfiriendo a las personas? Es un mal mensaje, un mal testimonio, es un desorden. Entonces ahí está el equipo de orden y reverencia. Mañana vamos a dar a conocer esas normativas que el Departamento de Orden y Reverencia ha establecido. ¿Para qué? Para que tratemos de rendirle al Señor un buen culto, hermano. Para mejorar nuestra conducta, nuestra reverencia cuando estamos aquí. Y como volvemos a repetir, esto no es solamente para ustedes. Esto es empezando ¿desde dónde? Desde su servidor, desde nosotros, ¿verdad? Si usted a mí me ve que yo soy irreverente, que entro y salgo, que estoy platicando con el hermano que está afuera, hermana, usted siéntase en la libertad para hacérmelo ver, porque el objetivo es que le rindamos el mejor culto a nuestro Dios. Mire, en Isaías capítulo 1, versículo número 6 en adelante, ahí hay una bonita porción, hermanos, que quiero leerlo. Y si nosotros no tratamos de moderar todas estas cosas, hermanos, el Señor nos lo va a demandar a nosotros, así como a la nación de Israel. ¿Sabe a quiénes demandaba el Señor, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba llevando sacrificios, hermanos, no como los que Dios pedía? ¿Sabe a quién le reclamaba el Señor? No crea que se lo reclamaba al pueblo, se lo reclamaba al sacerdote. Oh, sacerdotes de Israel, dice, que hacéis esto, que permitís que el pueblo haga esto, que haga lo otro. A vosotros hablo. Mire cómo dice Malaquías capítulo 1 versículo 6. Mire cómo dice 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice ahí. Y si yo soy Señor, ¿dónde está el que dice? Mi temor, dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, ¿qué dice? Los sacerdotes. Mire, una vez, hermanos, se enojaron unos hermanos conmigo. Porque de verdad, hermanos,
Yo no quiero, no he querido hablar en algunos momentos, ¿verdad? Porque antes de eso es bien importante dar a conocer las reglas bajo las cuales la iglesia camina. Y las reglas bajo la iglesia camina, ¿a dónde está, hermano? Está en la doctrina, está en la palabra de Dios. Pero mire, a veces, hermano, se han molestado con uno. Hasta nos han informado con la administración, pues, ¿verdad? Pero bueno, nosotros hacemos el trabajo. Mire cómo dice: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar, dice, pan. Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Y qué más dice? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Y qué más dice el 8? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, pregunto, ¿no es malo? Así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Cómo dice, hermano? Preséntalo pues a tu príncipe. Lléveselo al presidente Bukele un aguacate que tenga gusanos. ¿Se va a agradar el presidente? Este envenenarme quiere, va a decir, ¿verdad? Al secot lo va a llevar, dice el hermano. Pero mire cómo dice aquí, mire. ¿Dónde estamos? Ahí, ¿verdad? Preséntalo pues, dice, a tu príncipe. ¿Y qué más dice ahí? ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál podría ser ese sacrificio que nosotros presentamos a Dios? Todo cojo, todo choco, todo patojo, todo enfermo. ¿Cuál sería, hermanos? El culto que carece de reverencia. El culto que carece de respeto. El culto, hermanos, donde usted y yo estamos entrando y saliendo a la hora que queremos y no guardamos el respeto que nuestro Dios Todopoderoso demanda de cada uno de nosotros. Y el Señor le reclama ¿a quiénes? A los sacerdotes, a los que están al frente del pueblo. Pero y si usted no quiere respetar al ministerio, ¿verdad? Imaginen qué problemas nos metemos, ¿ve? Sí, ellos no dicen, decía alguien. No, si el hermano dice. Mire, una hermana decía, si bien clarito el Señor nos habla. Lo que pasa es que nosotros somos los que no entendemos, decía una hermana. Por aquí nos entra, decía, y por el otro, ¿qué? Y hoy nos están diciendo las cosas y mañana estamos volviendo a hacer lo mismo. ¿Cómo decía Moisés al pueblo de Israel? Este pueblo es duro, ¿de qué dice? Duro de servir, ¿verdad? Entumía su corazón para que la palabra de Dios, ¿qué pasa, hermanos? No irrumpiera hasta lo más profundo de su ser y doblegaran su corazón para darle al Señor lo mejor de nosotros, hermanos. Incircuncisos de corazón, les dice, ¿verdad? Entonces, aquí dice, estad quietos. Dice literal, dime, toda cristiana que permanece, dice, toda cristiana tiene que permanecer cubierta su cabeza dentro de la casa de oración. Oiga, dentro de la casa de oración, toda cristiana debe permanecer cubierta su cabeza dentro de la casa de oración. Si asiste al culto con bebés, dice aquí, mire cómo dice, si asiste al culto con bebés, procure ocupar las últimas sillas, a fin de que cuando ellos lloren, usted fácilmente pueda, ¿qué dice? Arrullarlos. Pero a veces las últimas sillas ya están ocupadas, ¿verdad? Mire, nosotros decíamos, hermanas que están en los bebés, con bebés, por favor ocupan las sillas que están en los pasillos, para que al llorar el niño, ¿qué es lo que haga? Rápidamente sale a ¿qué? A arrullarlo. ¿Verdad?
Y esa es la doctrina, ¿verdad que está bien hecha la doctrina o no está bien hecha, hermano? ¿Qué más queremos, pues? Están hechas para hacer una iglesia, hermanos, ¿cómo? Así, ¿verdad? Bien a plomo, ¿verdad? Bien bonita. Pero a veces no falla el corazón, ¿verdad? Si dice más, evite estar haciendo cualquier clase de comentario respecto, oiga, a la disertación. Ahí le hizo falta al hermano. Ahí hubiera metido aquel texto, dice el otro hermano. Gracias a Dios que aquí no vemos, ¿verdad? Así. Pero dice que en ese momento se está haciendo, evítelo. Nos es difícil, debido al poco espacio que tenemos, como para enumerar, dice, cada una de las maneras de cómo se puede evidenciar tanto la honestidad como la reverencia dentro de la casa de oración. Sin embargo, nuestra limitante se verá recompensada por la iniciativa de ¿quiénes? De cada uno de nosotros, cuando ponga en práctica todas las reglas que considere de utilidad y de realce para la iglesia de Dios. Son los deberes que como cristianos tenemos para con la iglesia. Ahora sí entendemos a qué se refiere cuando dice de la honestidad y la reverencia, al decoro y qué, y al respeto. Se refiere a qué decíamos, a nuestra conducta, a cómo debemos de conducirnos cuando estamos dentro de la casa de oración. Y viene un literal número 3 que es propagar el evangelio en cualquier lugar. Somos entes emisores del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y somos llamados a hacerlo, hermanos, donde quiera que nosotros andemos. Y allí está la encomienda dada por el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24 y el verso número 47, donde dice que su evangelio será predicado, dice, en todas partes, en todos los lugares. Y hay muchos otros textos, como por también decir Hechos capítulo número 1, versículo 8, donde el Señor le dice a la iglesia que una vez que sobre ellos cayera el Espíritu de Dios, ellos, dice, iban a ser llenos de poder y iban a ser testigos, dice, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Y hasta lo último de la tierra. Me salto al literal número 4. Mire cómo dice el número 4. Ya vamos a terminar, porque ya el tiempo está llegando a su fin. En el dice asistir regularmente a los cultos. Oiga qué bonito este punto. Deberes del cristiano para con la iglesia. Me dijo una vez un hermano, ¿y usted cree que con ser cultero uno se va a salvar? Me dice. Imagínense. Así lo vemos algunos, ¿verdad? ¿Y usted cree que con ser cultero nos vamos a salvar? ¿Qué dicen ustedes al respecto, hermano? ¿Nos vamos a salvar siendo culteros, sí o no? Sí, ¿ah? ¿Los cultos nos van a salvar? No, hermano, la obediencia. No, ¿verdad? O sea que no es que por uno asistir a los cultos se va a salvar, pero de algo debemos de estar bien seguros. Y es que a medida nosotros nos acercamos para buscar de Dios esa bendición espiritual que recibimos en cada culto, usted y yo más fortalecidos estamos en nuestra vida espiritual. Y a medida usted y yo nos vamos distanciando de las cosas de Dios, nos vamos haciendo más desatendidos de las cosas de Dios. Póngale atención a esto, porque esto así es, hermano. Esto así es. Mire cómo dice, en el principio de su bautismo, y ahí levanten la mano a quienes les pasó esto, ¿verdad? Pero yo me anoto como número 1, porque a mí me pasó eso. Y hoy pues no sé si asisto a los cultos porque soy pastor y tengo que dar el ejemplo para que los hermanos vengan, o lo hago de todo corazón porque tengo una necesidad de Dios. Mire cómo dice, al principio de su bautismo usted sentirá muchos deseos de asistir a los cultos. ¿Es cierto eso o no es cierto? Sí, hermano. Y si yo les contara, hermano, si yo me daba unas grandes ganas por estar en los cultos, unas grandes ganas, gran necesidad por estar en los cultos.
Sí, hermanos. No importaba que estuviera cansado, rendido, no importaba lo que tenía que recorrer para llegar a la casa de oración, al culto, pero yo allí iba. Salía a las 5 de la tarde del trabajo, a las 5 empezaban el culto, como unos 2 kilómetros de donde yo trabajaba, y empezaba a correr. A las 5:15 estaba ya sentado en la casita de oración para escuchar palabra de Dios. Eso es lo que hacía cuando yo empezaba, hermano, cuando yo me bauticé. Un fuego, hermanos, que había dentro de mi corazón, que yo decía: ¿a dónde va a haber vigilia? Decía yo, mire. Sí, hermanos. ¿A dónde vamos? Hoy solo quiero que hagan vigilia en el día y que ayunen en la noche, decía un hermano. Fíjese, es que, hermano, uno a medida va pasando el tiempo, como que se va enfriando. Y póngale atención a esto, porque acuérdese que el Señor no consiente el que nosotros llevemos una vida espiritual, hermanos, fría. Sí, mire cómo dice: al principio de su bautismo usted sentirá muchos deseos de asistir a los cultos. Hoy ya no lo siente, hermano. Hoy ni se acuerda, ¿verdad? ¿O sí, hermano? ¿Sí se acuerda? Hágale esfuerzo, hermana. Hágale esfuerzo. Mire, hermana, le voy a preguntar algo. Mire, así honestamente, así con toda sinceridad. Cuando se cerraron las casas de oración el 2020, ¿usted lo sintió o no lo sintió? ¿Ah? ¿Lo sintió o no lo sintió? ¿Solo por el sábado o por todos los demás días? Porque yo le voy a decir, en el sitio del niño, hermano, 15 días habían pasado y la iglesia estaba llorando, porque no nos podíamos congregar, hermano. Así como lo oye. 15 días habíamos pasado de no reunirnos y la iglesia estaba llorando, porque no nos podíamos reunir. Y entonces empezamos a crear una serie de videos donde cada uno expresara sus palabras a la hermana, a los hermanos. Ay, hasta usted salió, ahí está, entró la hermana Vides también. Se unió a ese programa, ¿verdad? Y entró la hermana Vides. Las hermanas lloraban, ¿o no es cierto, hermano? Lloraban. Hoy que venga otra pandemia, de todas maneras estamos preparados, las transmisiones, decía uno. Ahí está todo arreglado, ¿verdad? Pero realmente, hermanas y hermanos, miren, hermanos, perder ese deseo de congregarse es grave. Y en la doctrina dice asistir regularmente a los cultos. ¿Y qué es asistir regularmente a los cultos? Vamos a ver, dígame, ¿qué es asistir para usted regularmente a los cultos? ¿Solamente el sábado? ¿Qué es asistir para usted y para mí regularmente a los cultos? Solamente el sábado. Es que el sábado tiene 24 horas. Mire, debemos de pensar en ello, ¿verdad? Porque, le digo, a veces nos volvemos bien ausentes de los cultos, hermano. El día sábado, ¿cuántos cultos se hacen el día sábado? ¿Cuántos cultos se hacen? En la parte clara se hacen ¿cuántos? 4. ¿Asiste usted a los 4 cultos? Bendito Dios. Y si hubiera otro, también estuviéramos, ¿verdad o no? Sí, ¿verdad? A las 5 de la mañana, matutino, vengamos todas. No, si a las 5, ¿a qué horas tengo que venirme de la casa? A las 4 de la mañana. Y eso implica que me tengo que levantar, ¿a qué horas? A las 3. No, hermano, por favor, no, ¿verdad? ¿Cómo va a creer? No, usted está loco, hermano. No, hombre, si todos los días me levanto, dice la hermana Carmen, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y este hermano quiere que también el sábado me levante a las 2. No, está loco, ¿verdad? Nosotros podemos ver todas las cosas en un sentido negativo, pero no pensamos en lo que nos estamos perdiendo en nuestra vida espiritual. Asistir regularmente a los cultos. Entonces dice, pero puede suceder, y a ver a cuánto nos ha pasado, ¿verdad?
que a medida que pase el tiempo, su deseo vaya. Y antes venían los 4 cultos que había en la parte clara del sábado. Pero ya después se fue quedando nada más para ¿cuántos? Para 2 o para 3. Sí, porque uno empieza así, mire. Empieza uno viniendo a los cultos y hasta esperando están los hermanos que vengan a abrir. Pero de repente ya no vino a la oración y ya se quedó para las 9. Ya quedó de uno. Y luego después le agarró la tarde para venir al de las 9. Voy a venir al de la femenil, dice, ¿verdad? Y ya viene el de, ya se perdió ¿cuántos? 2. Ya se perdió 2. Y de repente va a venir solamente al de la. Ay, hermano, ¿cómo estará esa llamita en el corazón? ¿Cómo estará, hermano? Pero aquí está la doctrina. Y dijo el apóstol Pedro, aunque ustedes sepan estas cosas, decía Pedro, yo no voy a dejar de, ¿qué dice? De recordarles. Yo no voy a dejar de recordárselos. Aunque ustedes sepan estas cosas, no se los voy a dejar de recordar. ¿Es necesario congregarse o no es necesario congregarse? Salmo 133:1, ¿verdad? La última parte que envía el Señor cuando todos estamos aquí reunidos. El Señor envía bendición, dice, y vida eterna. El Señor se hace presente en medio de nosotros, está aquí cada vez que nos congregamos, ¿o no es cierto? Y qué bonito se siente sentir el calor de los hermanos, ¿verdad? Que todos estamos luchando, ¿por qué, hermanos? Por la salvación, por la vida eterna. Y porque aquí también nos venimos a edificar, ¿o no es cierto? Venimos a edificarnos. Así es de que el miércoles va a estar lleno aquí, hermano. Y mañana también, ¿verdad? Va a estar lleno. No pierdo la fe yo. No pierdo la fe, hermano. No pierdo la fe, ¿verdad? De que así va a ser. Así es de que mi amados hermanos, dice aquí la última parte, si usted deja de asistir a los cultos, se dañará espiritualmente porque perderá la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa cuando se pierde la comunión con el cuerpo de Cristo? Nos podemos morir. Perder el deseo de estar en los cultos de la iglesia implica frialdad. Su conciencia debe de ser su propio juez. Nadie le está señalando, ¿verdad? Nadie está diciendo, usted, hermana, está fallando aquí. No, su conciencia es su propio juez para juzgar su propia condición espiritual. Somos cada uno de nosotros los indicados de cuidar de nosotros mismos. Entonces, 4 puntos que señala esta lección, hermanos, y hoy hemos querido recordarlos para que los tratemos de poner por obra. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Respetar al ministerio de la iglesia. Número 2, ¿cuál era? Ya le olvidó, mire, ya ve. ¿Verdad que somos olvidados o no somos olvidados? De nuestra conducta, de nuestro decoro, de nuestro respeto, de la reverencia que debemos de estar cuando estamos aquí. Propagar el evangelio y asistir a los cultos. Pónganse en pie, hermanos. Gracias por su atención y vamos a darle el tiempo a nuestro hermano que viene con alabanzas. Paz, hermanos.